Buenos días, estamos aquí con la licenciada Belén Zavala, experta en educación especial e inclusión. Ella es licenciada en educación especial de la Universidad de Boston, también es licenciada en negocios de la Universidad de Boston, ha trabajado en educación especial en colegios internacionales. Eh, Ella tiene experiencia en trabajar con alumnos que tienen necesidades específicas asociadas a la discapacidad o no. Tiene experiencia con autismo, dislexia, disgrafia, discalculia. Ha trabajado con currículums modificados. Actualmente es directora, es la rectora de secundaria de un colegio en Ecuador y tenemos la suerte de contar con su presencia esta mañana. Muchísimas gracias. Eh, Gracias. la primera pregunta que quisiéramos hacerte esta mañana, Belén, es ¿qué factores consideras que favorecen u obstaculizan la educación inclusiva? Bueno, como favorecer la educación en general es el acceso a la información que tenemos hoy en día. El entender que es una persona neurodivergente está al toque de una mano, es cuestión de googlearlo, al igual que cualquier tipo de diferencia de aprendizaje o discapacidad. Entonces, el acceso a la información hoy en día como que ha socializado todo el tema de la discapacidad, ¿verdad? Entonces, el acceso a esta información nos hace poder entender un poquito más allá lo que sucede con las diferentes personas. En los avances científicos y educativos también, a nosotros como educadores, es fácil el acceso a ellos. Hay bastante avance en tanto lo científico como lo educativo, entonces eso también nos ayuda a nosotros a poder entender y poder aplicar diferentes estrategias. Sin embargo, también como este acceso a la información ahora es tan social para todos, ¿verdad? Y todos los chicos lo que quieren es ser los líderes del mundo, ya no es de su ciudad, ya no es de su pueblo, no es de su país, sino ya del mundo, todo está globalizado. Entonces, estos falsos valores sobre la competitividad, el sobresalir, el falso ego, el yo soy más que el otro, también se han desarrollado un montón. Entonces, eso también obstaculiza todo el progreso a nivel de inclusión, porque la inclusión significa entender también al otro e ir de la mano. Y si tenemos que ir un poquito más lento o tenemos que aprender de otra manera a la nuestra, ¿verdad? Ya no es tan chévere para todos. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Eh, ¿Tú crees también que con la globalización y el hecho de que podemos tener acceso a redes tan fácilmente y con frecuencia vemos, por ejemplo, a personas adultas con síndrome de Down que tienen una pizzería y que son exitosos o que tienen un almacén o que son modelos de campañas de modelaje? ¿Cómo ves tú esa parte? Yo creo que esa es la parte que sensibiliza a que todos podemos. Y eso es lo chévere de ser educador, ¿verdad? De entender que todos podemos, a nuestro ritmo, pero todos aprendemos y aprendemos los unos de los otros. Em, Estas campañas, por ejemplo, están al lado de o sea, están al clic, ¿verdad? Damos un clic y podemos acceder a ver toda esta información de gente exitosa, es maravilloso. Pero como te digo, también al mismo tiempo em, nos da, nos sensibiliza, pero al mismo tiempo nos insensibiliza en el sentido de yo puedo comerme el mundo y a mí me están atrasando, ¿verdad? A mí me están sosteniendo, sobre todo a nivel de centros educativos, donde hay chicos que yo quiero más, o los mismos padres te dicen yo quiero más, más rápido, más, y este niño nos retrasa a todos, ¿verdad? Acordémonos que la neurodivergencia entra en muchísimos campos, ¿no? No solamente es un tema de una necesidad de aprendizaje, sino que hoy en día puede ser hasta un desbalance químico, un tema emocional que afecta directamente al aprendizaje de un chico. Qué interesante, Belén, y justamente lo que tú dices, ¿no? No frenarles a las personas, a los niños, a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños, ¿sí? Y en base a esto viene la segunda pregunta que me parece muy importante y que también está enfocado a la Agenda 2030, ¿sí? De Naciones Unidas, donde dicen no dejar a nadie atrás, ¿no? Desde tu punto de vista, cualquier persona con un tipo de discapacidad grave ¿debería asistir a una institución regular o debería ir a un centro de educación especial? No, para mí tiene que ir a un centro de educación con todos los chicos. Ese es el mundo real. O sea, nosotros vivimos todos juntos, en una familia.
vivimos todos juntos, ese niño crece junto a sus hermanos. O sea, ese es el mundo, es el chico que va a trabajar al lado tuyo. Entonces, no sería real ponerlo en un sitio diferente, no es justo tampoco, y no es justo para nadie, no para el chico que sea neurodivergente o no, sino también para todo el resto de personas. Nosotros todos aprendemos. Eso es un concepto que para los chicos es tal vez un poco difícil de entender, porque el aprender siempre lo asocian con un tema académico, pero el aprender también va al lado de las destrezas suaves, de los soft skills, ¿verdad? Entonces, todos aprendemos soft skills a diferente tiempo. eh, y el chico que no es neurodivergente, un neurotípico, ¿verdad? Aprende, yo te diría que en mi experiencia, mucho más que lo que aprende el neurodivergente. Largo más. ¿Por qué? Porque aprende a ver el mundo desde los ojos de otra perspectiva completamente diferente a la suya, a la que está acostumbrado día a día. Lo hace una persona más empática, más sensible y mucho más colaborativa, que son las destrezas que se necesitan ahora en el mundo, como estamos ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Que no siempre se entiende así, sí, cierto es, pero realmente la inclusión de los chicos en los centros educativos es la forma de ir, definitivamente. Gracias, Belén. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Y nos explicas. Como tú sabes, ahora las instituciones de educación superior manejan un modelo nuevo, ¿no? Que es el modelo de aprendizaje universal. Entonces, en base a eso, quisiera que un poquito nos comentes qué punto, hasta qué punto es oportuno y eficaz la inclusión educativa para personas con discapacidad, considerando el sistema educativo actual que posee el país. A ver, yo creo el UDL es fenomenal porque se aplica en absolutamente todo lo que hacemos en el día a día, no solo en educación. Así funciona la arquitectura, así funcionamos inclusive nosotros cuando queremos diseñar cualquier cosa para poder vivir bien, ¿sí? El tema es el siguiente, que en las instituciones educativas del país, privadas y más aún fiscales o fiscomisionales, tenemos un tema de la proporción entre alumno y profesor, ¿verdad? Entonces, estás hablando en ciertos casos de más de 30 alumnos por un profesor. En una aula pequeña, con un profesor que ha recibido una capacitación básica, ¿sí? En las diferentes frameworks o estrategias para manejar chicos con necesidades de aprendizaje. Si tú tienes un chico con una capacidad leve, vamos a hablar de un TDAH, ¿verdad? Que es el común de los factores, y tienes la mitad de la clase así, ya tienes un tema muy complicado para un profesor al tener esa proporción de estudiantes profesor. Si ese profesor no conoce todos los diferentes tipos, ¿verdad? De neurodivergencias que existen hoy en día para poder realmente hacer esa conexión con cada estudiante, es muy difícil poder llegar, porque el estudiante aprende cuando hay conexión. Cuando tú tienes un porcentaje de profesor-alumno tan grande, yo sí le veo un problema. Y si adicionalmente a eso tomas el tiempo de el tema de la capacitación como tal y de lo preparados que pueden estar versus el tiempo que tienen estos profesores, porque al tener un ratio tan grande, eh, también tienes que calificar y tienes que preparar, o sea, es una serie de cosas. Entonces, ¿cómo puedes hacer un UDL cuando tienes que dar chance a todos y tienes un número tan grande de estudiantes? Ahí, tal vez, pensando en un modelo educativo un poquito diferente, donde haya el co-teaching, que se dice en inglés, es el poder coenseñar, ¿verdad? Materias con un educador especial. Entonces, ahí podría llegar a mucha más gente y poder realmente atender las necesidades de todos. El modelo del UDL es excelente, funciona para todo. Backward Design o algunas otras frameworks que existen hoy en día, excelentes. Pero si es que no tenemos las herramientas y los recursos para hacerlo, es complicado, ¿verdad? Entonces, en la situación actual que está, es oportuno, claro, ahorita es el momento de hacerlo, porque sí, tenemos el acceso a la información y tenemos que aprovechar esa coyuntura donde la gente está ya
despierta y sabe que existen todas estas personas neurodivergentes y que no es ni bueno ni malo, sino que es lo que hay, es lo que tenemos, ¿verdad? Eficiente, no sé. Esa es la parte donde a mí me queda la duda, ¿verdad? De si lo podemos hacer eficazmente. Muchísimas gracias, Belén, por tus aportes. En realidad es positivo comprender la importancia de incluir la variedad en el aula. Como te habíamos mencionado, somos estudiantes de la Maestría de Liderazgo Educativo y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué características crees tú que debería tener un líder o lideresa educativa al momento de atender la diversidad? Primero, entender que no es tolerancia. O sea, nosotros como líderes no buscamos que nos toleremos. El tolerar es de respeto, pero no participo. O sea, te tolero, estás ahí, ya. Pero no es realmente eso lo que nosotros buscamos y partimos de nosotros. Nosotros somos fuentes al ser líderes. Entonces es el respeto a la persona, la admiración dentro de esa personita que está al frente nuestro. No es que le tolero, es que realmente le acepto. Le acepto y le respeto como es. Eso por un lado. Por otro lado, creo que un líder hoy en día en educación y más aún en educación inclusiva tiene que estar capacitado todo el tiempo, tiene que estar leyendo lo último que ha salido, las últimas estrategias, y eso también se ata al tema anterior. Muchos de estos estudios son en inglés, entonces si nuestro profesorado no tiene un acceso al segundo idioma, también es difícil poder acceder a esta información. Y creo que la actitud empática hacia todos es súper importante. Si tú te fijas, la mayoría de líderes en educación con un tema de inclusión o de trabajar con chicos neurodivergentes, somos personas que hemos vivido por esa experiencia en nuestras propias familias o conocemos a alguien o hemos tenido alguna experiencia importante en nuestra vida con personas neurodivergentes. Entonces, esta vivencia personal a uno lo hace más empático, ¿verdad? Como en todo, si tú quieres ser líder de cualquier cosa, tienes que haberlo vivido para poder entenderlo bien. Entonces, esa vivencia diaria, la exposición que podamos tener a todo tipo de necesidades. Hay tantas cosas que uno puede hacer. A mí se me ocurren las Olimpiadas Especiales, por ejemplo. Es un tipo de evento realmente maravilloso donde uno puede ver cómo los chicos florecen y realmente darte cuenta de que todos podemos. Esa mentalidad de líder inclusivo que sabe que el aprendizaje existe siempre, así sea un chico no verbal, así sea un chico que no puede moverse, el aprendizaje está ahí, no cambia. Y ver esos pequeñitos pasos, esa felicidad, esos ojitos que se prenden en el momento en el que pudo hacer algo, comprendió algo, no tiene precio. Entonces, para nosotros, la motivación interna que tiene un líder en inclusión es lo más maravilloso que hay. Yo les digo que veniendo de un mundo de negocios a un mundo educativo, no tiene precio el ver la carita de un chico cuando hace el clic, ese momento, ajá, que todos dicen, ¡ay, eso era! Eso no tiene precio. Entonces, para nosotros como líderes, mantener esa perspectiva de que estamos afectando vidas, trabajamos con vidas, ¿verdad? Esto no es un tema de dinero, no es un tema de negocio, es un tema de afectar la sociedad, afectar familias, eh, esos padres que llegan a tener una esperanza y la ven plasmada en sus hijos en el tiempo, no tiene precio. Entonces, como líderes, esas son las características que tenemos que mantener. Y obviamente en la parte académica, seguir capacitándonos, seguir buscando maneras, estrategias y formas con pocos recursos, porque no siempre se necesita mucho dinero. Lo que sí se necesita es mucha creatividad. Qué Muchas gracias, interesante, Belén. qué interesante y qué importante, ¿no? Y justamente lo que decía Belén, ¿no? No es tolerancia. Este tema no es de tolerar, sino que formen parte de nuestra sociedad. Y ahí viene el cambio, ¿no? El cambio desde las familias, ¿no? Creo que desde ahí debe ser importante el cambio para que realmente sea beneficioso y exista realmente un plan de vinculación, ¿no? Entonces, muchas gracias realmente, Belén. Ale. Muchísimas gracias, Belén, por tu tiempo. Sabemos que estás delicada de salud también, así que aún más agradecidos por darnos este espacio dentro de tu casa,
en tu fin de semana. Y lamentablemente estamos en el tiempo límite que tenemos porque esta conversación sería maravillosa para poder seguir aprendiendo de tus experiencias. Te agradecemos muchísimo. A ustedes, invítenme cuando quieran. Yo voy feliz. Muchas gracias, Belén. Un Gracias, gusto. mentalidad inclusiva. Hasta luego. Adiós, cuídense.